Vale, pues nada, ahora sí que sí. Bienvenidos a todos, como siempre, a un nuevo webinar de IAB Spain. Este es el último antes de las vacaciones de verano. Retomaremos la actividad ya de cara al mes de septiembre. Pero bueno, para cerrar el curso escolar, volvemos a hablar de nuevo sobre e-commerce y retail media, en esta ocasión sobre cómo la resolución de identidad nos puede ayudar a mejorar la conversión. Y para ello tenemos a Lorena Guerrero, Country Manager España en Pievaro. Así que, Lorena, mil gracias por tenerte aquí y nada, estamos deseando escucharte. Pues muchísimas gracias a vosotros, a la IAB, a todos los que estáis ahí. Y si queréis, vamos a por ello. Esperamos un poquito más. ¿Vamos? Vamos, Lorena. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar con una imagen. No he elegido esta imagen para que me odiéis, aunque sé que me vais a odiar ahora mismo. Es viernes, es verano, seguramente muchos de vuestros compañeros están en la playa, de los míos también, y nosotros estamos aquí currando y sufriendo un poquito. Pero bueno, os quería poner esta imagen, pues eso, no para que me odiéis, sino para contaros un poco, porque la gente me pregunta qué es esto de Tibaro, ¿no? ¿De dónde sale el nombre? Y Tibaro es una comunidad en la Polinesia francesa. Por el momento no tenemos la suerte de tener ninguna oficina ahí, pero bueno, tenemos oficinas en sitios exóticos, como por ejemplo en Cuba. De hecho, bueno, pues tenemos oficinas en 4 continentes, aunque bueno, nuestras sedes mayores están en Colonia, en Alemania, y en Londres, en el Reino Unido. Desde finales del año pasado tenemos también una oficina en España. Y bueno, empezamos en el 2014 de la mano de Vodafone, precisamente en Londres. Pero bueno, pues hoy no voy a hablar de Vodafone, vamos a hablar de otro cliente, vamos a hablar del grupo Sainsbury's. Os voy a hacer una pequeña introducción de quién son. Seguramente ya los conozcáis, pero bueno, os voy a dar unos pequeños datos. Y bueno, nos van a estar acompañando a lo largo de este webinar de hoy, porque os voy a contar pues algunas estrategias, algunas cosas que hemos hecho conjuntamente con ellos. El grupo Sainsbury's, bueno, empezó hace 150 años, no como grupo Sainsbury's, empezaron una tiendecita del matrimonio Sainsbury, donde pues simplemente vendían huevos, leche, mantequilla, y hoy pues venden prácticamente de todo bajo distintas marcas. Seguramente Sainsbury's sea la que más conozcáis, es la marca de su supermercado, es el segundo por detrás de Tesco, si no me equivoco, en el Reino Unido en cuota de mercado. Pero Sainsbury también tiene un banco, que es el Sainsbury's Bank, esto no lo sabe mucha gente. Comercializan también ropa con la marca Tu. Habitat, que seguramente os suene más, es la insignia de muebles. Argos es una especie de Amazon, diría yo, porque venden un poco de todo. Y luego Nectar es una app de loyalty que tienen en conjunto con otras compañías, como por ejemplo British Airways, donde comparten ciertos datos. El reto de Sainsbury's, como el de muchos e-commerce, y esto, bueno, en conversaciones que tenemos con distintos equipos, de gente de marketing, de distintos sectores, pues siempre me lo confirmáis, que independientemente de lo que tengáis que hacer en la web o en vuestras campañas de marketing, al final lo que os piden los jefes es conversiones, es vender más. Pues el reto es precisamente, o era optimizar las conversiones. Os ilustro aquí una situación muy típica en cualquier e-commerce. Gente que llega a la home, que, bueno, en principio entran en nuestra página web, pero que luego busquen un producto, pues son unos poquitos menos. Hay gente que sale rebotada, miran un segundo y se van, o a lo mejor no entran a buscar un producto, sino que entran, pues no sé, a chequear si he reservado un vuelo, pues el estado del vuelo, pero que tengan realmente interés en un producto o en el caso, como estábamos hablando de vuelos, que empiecen un proceso de reserva, pues vemos ya que cae mucho el número de interesados. Que ya materialicen eso en un carrito, pues todavía menos. Vemos porcentajes típicos, pues pasar de 1,5 millones de gente que tiene interés en un producto a 300.000 que realmente comienzan una compra. Y ya que realmente
compren, pues todavía menos, ¿no? Porque en ese proceso del carrito hay gente también que se nos cae y hay gente que se nos cae pues a lo mejor en el último momento pues porque no contaban con gastos de envío o porque el envío no le iba a llegar el día que ellos esperaban. Si lo vemos en forma de embudo, que es un poquito más representativo, pues vemos cómo van cayendo, ¿no? Esos números y cómo tenemos esos ratios que muchas veces en los equipos de marketing el objetivo es mejorarlos. Al final, si vamos desde las visitas iniciales hasta las compras efectivas, tenemos unas tasas de conversión a veces tan bajas o tan altas como un 3%. Entonces, el objetivo es cómo mejoramos estos índices, ¿no? Y hay distintas estrategias para mejorar estos índices, dependiendo un poco de qué parte del funnel nos encontremos, ¿no? Si vamos a la parte alta del funnel, lo que queremos es atraer público a nuestra web, a nuestro e-commerce. Y entonces, bueno, pues podemos establecer distintas estrategias, desde campañas en Walled Gardens, en Meta, en Google, publicidad en el Open Internet, en medios, campañas de email marketing batch and blast. Esto es, bueno, pues tengo una base de datos de mails consentidos, pues mando mail a todo el mundo a ver si atraigo a alguien a mi página. Esto, batch and blast en español se traduce como a cascoporro y generalmente es percibido como spam, con lo cual no es una práctica muy recomendable, pero bueno, a veces te genera cierto tráfico. Cuando nos encontramos ya en la parte media del funnel, es decir, ya hemos atraído público a nuestra web, lo que queremos es que esa gente tenga engagement, ¿no? Con nuestros productos y nuestros servicios, porque al final lo que queremos es que vayan bajando en el funnel y compren. Y ahí las estrategias pueden ser varias, desde personalizar la home a la persona que nos está visitando, mandar recordatorios de navegación, lo que decimos, bueno, pues los mensajes de trigger, ¿no? Disparados por comportamientos, determinados comportamientos en la web, bien porque busquen un producto o a lo mejor porque vemos que una persona pues está viendo un producto de forma repetitiva y a lo mejor lo que está dudando es, bueno, por el precio y le puedes mandar un mensaje con un descuento y consigues cerrar la compra. Además, si personalizas estos mensajes, pues muchas veces se consigue no solo mejorar la conversión del mensaje en sí, sino también mejorar el ticket de compra, ¿no? Porque podemos hacer un cross-selling o un upselling. Podemos hacer también retargeting en jardines vallados o retargeting en medios, en el Open Internet. Cuando ya nos encontramos en la parte más bajita del funnel, ahí ya hay un interés claro de compra, pero bueno, también perdemos a veces clientes ahí y entonces pues la estrategia típica es un mail de recuperación de carrito, es otro tipo de mensaje de trigger, ¿no? Y si además personalizas ese mensaje de recuperación de carrito, pues lo mismo, como comentábamos antes con los recordatorios de mail, pues mejorar tanto las tasas de apertura, de clic, de conversión y también pues el ticket medio. Estas distintas estrategias las podemos clasificar en 4 grandes grupos, ¿no? Y estos grupos, pues lamentablemente, tienen un reto asociado. Por un lado, veíamos que hay estrategias de personalización de la experiencia en los propios medios. Para poder personalizar la experiencia, pues obviamente necesitas conocer a la persona, de ahí lo de personalizar. Tienes que saber cuáles son los intereses de ese cliente. A lo mejor conocer pues, los datos del programa de loyalty. Todos conocemos la experiencia, o por lo menos yo la tengo muy frecuentemente, por ejemplo, en el caso de aerolíneas, que vas a comprar un vuelo y te tienes que meter en otra página distinta, con una clave, con un password, para saber los puntos que tienes. Y si tú eres capaz de tener esa información del cliente y podérsela mostrar en la home sin que esa persona tenga que hacer búsquedas, pues simplificas un montón la usabilidad, ¿no? de la página. Transacciones previas, etcétera, etcétera. Hemos hablado también de campañas personalizadas basadas en comportamiento, los recordatorios de navegación, los mails de recuperación de carrito, y aquí exactamente igual. Si tú lo quieres personalizar, necesitas saber los intereses del cliente y no solo eso, si tu
quieres conectar con el cliente, tienes que tener una manera de conectar. Tienes que tener un correo electrónico, tienes que tener una forma de contactar con él y además esa forma de contactar tiene que estar consentida. Luego tenemos las campañas personalizadas en Walled Gardens. Igualmente, tienes que hacer match entre el cliente y el Walled Garden. Y si además quieres personalizar esas campañas, pues como decíamos antes, tienes que conocer a ese cliente. Y luego, si nos vamos al Open Internet, a los medios, pues también tienes que hacer el match en el ecosistema. Tienes que saber dónde está esa persona, qué medios está mirando y tienes que conectar de alguna manera. En los 3 primeros casos, el reto es precisamente conocer a ese cliente y ahí nos encontramos el reto de los visitantes anónimos. Cuando tú entras en un e-commerce, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no te logas, con lo cual un usuario anónimo no puedes conocer qué transacciones previas ha tenido, qué puntos tienen en la app de loyalty y menos pues conocer la forma de contactar con esa persona. En el mundo del Open Internet tenemos otro reto distinto, que es que ese ecosistema donde hacíamos match entre marcas y medios se hacía a través de las third-party cookies que poco a poco están desapareciendo. Entonces vamos a ver ahora cómo podemos superar estos retos. El primero, el reto de los usuarios anónimos. Vamos a ver si estáis despiertos y qué ojo tenéis para hacer cálculos. En un e-commerce en general, a ver si me podéis decir en el chat cuántos usuarios, qué porcentaje de usuarios pensáis que son anónimos, que no se logan cuando entran en un e-commerce. Sé que depende mucho del sector, pero así a bote pronto, ¿qué os vendría a la cabeza? ¿Qué pensáis? Un 80%, tenemos por aquí. 90 anónimos, 70, 90, 70, 95, 80. Todos números muy parecidos, ¿eh? Estáis bien informados porque los números exactamente son bastante parecidos. Esto es un estudio de Braze, donde bueno, estuvieron examinando 100 e-commerce y los resultados fueron pues, de un 86% de usuarios anónimos o no logados, por lo tanto un 14% de logados. Y además de ese 86% de usuarios anónimos, un 96% nunca son alcanzados por las marcas. Entonces esto nos da una idea de la gente que estamos perdiendo por el camino. Estos datos no son nuestros. Yo tengo datos nuestros, de nuestros clientes, y es verdad que cambia un poquito la cosa dependiendo del sector y dependiendo qué sectores, pues todavía los datos son más impactantes, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a turismo, hablamos de que 90-95% de los usuarios no se logan. Si nos vamos a supermercados, ahí tenemos tasas un poco mejores. En supermercados de alimentación, en torno al 80% hemos visto. En telcos, en torno a un 75%, también porque hay mucho login por servicio, ¿no? Porque quieres a lo mejor hacer una consulta. Si nos vamos a las apps, tengo aquí la chuleta, las típicas apps de loyalty o de clasificados, su versión web, que pensarías que, bueno, pues si normalmente te logas en la app, ¿por qué no te vas a logar en la web? Pues también tienen tasas no muy altas, de un 80% de anónimos. Y bueno, los números hablan por sí solos, pero si nos vamos al funnel, pues al final esto nos da un poco idea de la situación a la que nos enfrentamos, ¿no? No vamos a hablar ahora de sesiones, si nos vamos a números de visitantes únicos en la web, y esto es también un ejemplo de un cliente, pues vemos que tenemos 2 millones entrando a la home que se materializan en 70.000 compras. En este caso podían identificar por login a 140.000 y bueno, que se queden en el proceso de compra 4.800. Al final, lo que vemos es que podemos llegar
a una parte muy pequeñita del funnel, porque si os fijáis, al final seguimos teniendo 1.800.000 y pico de anónimos en la home y que hayan iniciado un carrito de compra y que no podamos alcanzar, tenemos cerca de 65.000 o 80.000 si nos vamos a la parte alta del carrito. Con lo cual, bueno, pues podemos tener muchas estrategias para mejorar nuestras conversiones en el e-commerce, pero al final esas estrategias, si no tienes alcance, pues es un poco matar moscas a cañonazos, ¿no? O como decía la gente de Boston, que hizo un estudio, es, bueno, ¿para qué vas a gastarte en MarTech si no has resuelto el problema de la identidad? Y eso es un poco lo que os vamos a contar, ¿no? Ahora, ¿cómo resolvemos este problema de la identidad? ¿Qué es la resolución de identidad? Pues bueno, esta definición general es que es el proceso de integrar identificadores de distintos touchpoints y dispositivos con información de comportamiento transaccional y contextual en un perfil de consumidor cohesionado y accionable para análisis, orquestación y activación. Nosotros, en nuestra jerga, el perfil de consumidor lo llamamos grafo de identidad. ¿Y cómo hacemos un grafo de identidad? Pues vamos a poner un ejemplo, que es la forma más facilita de entenderlo. Imaginemos que tenemos a Paula, que me ha presentado hoy, mirando la página de Sainsbury's desde su móvil, desde el browser del móvil. No se ha logado, por lo tanto, Paula para Sainsbury's es una cookie, no sabemos quién es. No hay ningún evento de identificación. Los datos que podemos recoger es el comportamiento que tienen en esa web, es qué intereses tiene, qué productos está mirando, saber el contexto, no está mirando desde un móvil, dónde está, pero no podemos asociar esa información a ningún dato externo, no podemos asociarla a ningún correo electrónico, por el momento no podemos hacer mucho con ello, no podemos hacer un engagement con Paula porque no sabemos qué es Paula. Por el momento, Paula es una usuaria anónima en el móvil. Pero luego, un rato más tarde, pues le ha gustado un producto y decide comprarlo y se va a la app. Y en la app sí se loga. Tenemos un evento de identificación ahí, que es que Paula nos da su login, con lo cual ya podemos saber que bueno, ese comportamiento que ha tenido en la app corresponde a Paula y además sabemos que ha habido una transacción, que es una compra. Y no solo eso, podemos unir esa información a lo que ya sabemos de Paula, porque tenemos datos, por ejemplo, en el CRM o en nuestro sistema de loyalty. ¿Qué identificadores tiene Paula? ¿Cuál es su teléfono? ¿Cuáles son sus mails? Otros datos del CRM, transacciones previas. Ya la tenemos identificada en la app. Le mandamos un email de confirmación de la compra y bueno, se vuelve a meter en el correo electrónico desde su teléfono pues para ver cuándo le va a llegar el envío y tenemos el browser móvil. Y ahí ella hace clic y en ese momento es cuando hacemos ya la conexión con el comportamiento previo, con esos intereses que habíamos recogido en esa cookie anónima de su browser del móvil, con toda la información que ya tenemos, tanto de la app como de los datos offline, del CRM, identificadores, etc. Acabamos de identificar a Paula ya en el browser móvil. La próxima vez que entre Paula en su browser móvil en Sainsbury's sin identificarse, nosotros ya sabemos que es ella. Unos días más tarde se mete desde su ordenador en la página de Habitat, que es del mismo grupo, y lo mismo, pues vamos recogiendo información, por el momento es una usuaria anónima, pero le sale la ventanita esta de apúntate a la newsletter. Y ella nos da se apunta a la newsletter, nos da su dirección de correo electrónico, que si hace match con alguna de las informaciones que tenemos, pues evento de identificación. La tenemos self-identificada, se ha identificado ella. Esto también ocurre, pues, por ejemplo, cuando tienes un
un chat y te piden pues, datos para interactuar con el chatbot o con la persona, podemos hacer ahí la identificación de la persona. Y ese contexto que tenemos de Paula en Habitat y ese comportamiento online, pues lo podemos ya vincular a toda esa otra información que ya teníamos de ella y la tenemos identificada en el PC. Unos días más tarde, entra en la página de Argos, que es del mismo grupo, sin identificarse, sin darnos ningún tipo de datos, sin apuntarse a la newsletter. Pero por el hecho de utilizar el mismo browser y de ser del mismo grupo, nosotros hacemos una identificación cross-dominio. Sin logarse, sabemos que es Paula. Y ese comportamiento que tiene dentro de Argos lo podemos vincular a toda la otra información que teníamos de Paula en Habitat, de Paula en Sainsbury's, de Paula en Sainsbury's en la app, en el teléfono móvil, y ya la tenemos identificada en el PC. Con lo cual hemos ido construyendo este grafo de identidad, como veis, con distintos eventos, desde el login, que es el más sencillito, y esto, si tenéis un CDP, generalmente es la primera cosa que hacen, es vincularos esa información, pero también con la identificación propia, que como os decía, pues puede ser a través de una newsletter, o el típico descuento si das un correo electrónico, o en chat. Identificación por clic, cuando una persona hace clic en un correo, en un link de un correo que nosotros sabemos que es para esa persona. Identificación cross-dominio para grupos, cuando tenemos varias marcas con distintos dominios, que en principio sabéis que no se puede compartir información, pero en este caso somos capaces de hacer perfiles cross-dominio. Esto es súper interesante pues, para grupos como pongamos Inditex, por ejemplo, que tiene varias marcas, o Publishers, por ejemplo, que a lo mejor tienen también distintas marcas y no consiguen consolidar toda la información. Y por último, tenemos aquí la identificación por red, y me diréis, bueno, esto no lo hemos visto, ¿no? En el ejemplo previo. No lo hemos visto porque Sainsbury's no es una telco. Sainsbury's en principio no puede hacer identificación por red. La identificación por red es que el usuario, al estar registrado en una red móvil, automáticamente sin login, el telco o la telco ya sabe quién es ese cliente. Con lo cual, si ponemos estas estrategias en marcha en una telco, ellos también pueden utilizar esta estrategia para identificar a más clientes sin que haga falta el login. Pero para eso tienes que ser una telco y el cliente tiene que ser de tu telco. Es decir, si yo me meto en el e-commerce de Vodafone y soy de Vodafone, Vodafone puede saber, si tiene la identificación de red, que yo soy Lorena. Pero si yo soy de Movistar, pues obviamente seguiría siendo un usuario anónimo hasta que haga login o self o click o el cross-dominio. Esto casa con lo que os contaré más tarde del tema de las third-party cookies y los identificadores de red. Esta es la base, la identificación de red, para las soluciones que hay hoy en día basadas en identificación telco. Y bueno, pues con todo esto identificamos a Paula, a nuestro cliente, y no solamente conseguimos cohesionar todos esos identificadores que tenemos de ella y los consentimientos, sino que vamos enriqueciendo ese grafo cada vez con más información de comportamiento, información de datos transaccionales, por ejemplo, qué ha comprado, cuál era el importe de la compra, qué productos ha comprado, cuántos, cuándo, cuántas compras ha hecho en el último año, en el último mes, la última semana. El customer persona, somos capaces también con algoritmos de predecir qué tipo de customer persona tenemos enfrente. Por ejemplo, pues basado en su comportamiento web, qué productos busca, qué productos ha comprado, pues podemos saber si esa persona es vegana o si esa persona a lo mejor tiene niños o tiene animales domésticos, etcétera, etcétera. La propensidad de compra del producto, cuán propensa esta persona a comprarnos este producto, cuán propensa es a irse de nuestra empresa o a cometer fraude. Eventos, si ha estado activo en los últimos días, si ha hecho un logout en los últimos días, si le podemos alcanzar en la app o le podemos alcanzar o es activo en los correos de marketing, porque esto nos permite ahorrar dinero. No hagas campañas en medios pagados,
cuando puedes alcanzar bien a esas personas en tus propios medios. Eso es gratis. Comportamiento online, qué productos ha visitado, con qué frecuencia y qué interés tiene en un producto basado en la frecuencia, ¿no? Si miro mucho un producto, pues seguramente sea pues, porque lo quiero comprar. Y los distintos touchpoints, ubicación, browser, proveedor de internet, tiene un Android, tiene un iOS, etcétera, etcétera. O sea, imaginaos la cantidad de información que se acumula en estos perfiles de consumidor o grafos de identidad y que además se puede poner a disposición de cualquier departamento de la compañía, no solo de marketing, puedes ponerlo también al servicio del contact center, que seguro que les puede ayudar. Si volvemos a nuestro funnel famoso y ya nos centramos más en, no tanto en sesiones, sino en usuarios únicos, pues vemos que teníamos esta situación de partida y que una vez que pones en marcha un grafo de identidad, eres capaz de mejorar esos ratios, eres capaz de mejorar el alcance que puedes tener con esas estrategias. En un caso similar al que os contábamos, pues con Tivaro hemos sido capaces de identificar 500.000 más de los 140.000 que ya tenía identificado por login la compañía. Eso significa que, bueno, que al final el trozo del pastel se amplía. Vamos a ver esto con unos cuantos números, que siempre es más ilustrativo, ¿no? Esto, how many virut, al final es la pregunta. Supongamos que tenemos una situación de partida, como la que decíamos, 2 millones de usuarios en la web, con una tasa de conversión del 3%, un ticket medio de 200 euros, que tenemos al final del mes 200 millones de euros, ¿vale? Esto sin hacer nada. Y ahora decimos, no, pero es que queremos mejorar, queremos hacer este panel mejor, mejorar los ratios. Vamos a poner en práctica una de estas estrategias que nos ha contado Lorena. Vamos a poner en práctica la personalización de la home y vamos a ver qué conseguimos. Bueno, en principio, supongamos que el equipo de marketing lo ha hecho muy bien y la tasa de conversión con la web personalizada nos sube de un 3 a un 6%, ¿vale? Para esos clientes a los que les personalizamos la web, sube un 6% y no solo eso, sino que también lo hemos hecho también que el ticket medio nos sube un poquito a 250 euros. Si tenemos 140.000 usuarios logados, pues este es el número de personas para los que hacemos la personalización, con lo cual, bueno, pues tenemos 14 millones de euros ahora al mes comparado con los 12 millones. Con Tivaro ya no llegamos a 140.000, llegamos a 640.000, con lo cual, si utilizamos las mismas premisas, 3% tasa de conversión al que no identificas, 6% al que identificas y un poquito mejor el ticket medio, 17 millones al mes. ¿Qué tenemos? Pues que al final del mes, respecto a no tener resolución de identidad, con Tivaro tendrías 3 millones más. Si no tuvieras ninguna estrategia en absoluto y pones en marcha una estrategia y además Tivaro, cerca de 6 millones de euros más al mes. Y al cabo del año, pues respecto a no tener resolución de identidad, son 36 millones extra y 69 millones si además de poner en marcha una estrategia, poner resolución de identidad. Esto solo con una estrategia. Ahora imaginemos llevar a cabo todas estas otras estrategias, como hemos dicho, de recuperación de carrito, de notificaciones con sus consiguientes beneficios y además aplicar resolución de identidad. Pues bueno, el beneficio incremental es prácticamente exponencial. ¿Y cómo ha aplicado estas estrategias Sainsbury's? Pues por ilustraros un poco, ¿no? De hecho, han llevado a cabo pues, la mayoría de las cosas que os comentaba, las ha hecho Sainsbury's. Por ejemplo, lo que acabamos de mencionar, la personalización de la experiencia en la web. Esta slide de aquí es en realidad una foto robada de una exposición que hizo una marca hablando de buenas prácticas en Internet y nombraba el caso de Sainsbury's y me acuerdo que la persona que estaba presentando decía, a mí una de las cosas que me fascina de Sainsbury's es que yo soy vegetariana o vegana, no me acuerdo,
Y dice, y nunca me han mostrado un chuletón cuando me pongo a mirar la página de Sainsbury, siempre me muestran productos vegetales. Y decía, ¿qué tipo de magia es esta, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, la magia os lo he explicado. La magia es conocer al cliente y poder personalizar basado en ese customer persona, sabiendo cómo es esa persona que está detrás. Otras estrategias, recuperación de carrito abandonado, incluso en usuarios que no se habían logado, y además personalizar esos carritos con cosas que entendemos que le podría interesar al cliente. Con esto han recuperado más carritos, obviamente, y también han subido el ticket de compra. Y también los mails de personalizados, ¿no? Cuando tú has estado mirando un determinado producto, detectamos que realmente hay un interés, pues a lo mejor el mandarte un correo personalizado, sabiendo quién eres, pudiendo poner otros productos de tu interés, o a lo mejor haciéndote un descuento en ese producto en el que creemos que realmente estás interesado, pues ayuda también a mejorar las compras. Campañas en Walled Gardens. Hicimos una campaña, por ejemplo, en YouTube para Argos. Argos es la que os contaba que vende un poco de todo, donde querían vender muebles de exterior. Y entonces lo que hicimos es, a través de estos perfiles que os comentaba, estos grafos de identidad que tienen tantísima información, buscar la audiencia adecuada. Y combinamos audiencias de las distintas marcas del grupo. Por ejemplo, pensamos que una audiencia podría ser aquellos que han comprado comida para barbacoa en Sainsbury's o que han comprado accesorios de jardín en Habitat. Seguramente esos sean los que tienen un jardín y sean propensos a comprar muebles exterior, que hayan estado activos en los últimos 3 meses y que además no podamos llegar a ellos por otras estrategias. A lo mejor nos han dado permiso para utilizar el mail en marketing. Otra campaña que llevamos a cabo, esta fue en Meta, en Pinterest y en Google, y es un seguro de Sainsbury's Bank para animales. Y entonces lo que teníamos que detectar es la audiencia que, bueno, pues que pudiera tener animales domésticos. Entonces buscamos los que habían comprado comida de animales en Sainsbury's o los que habían comprado accesorios de animales en Argos y habían estado activos en el último año y, como decíamos antes, pues el pagar por hacerles publicidad era la mejor forma porque no teníamos otra manera de llegar a ellos. Hasta aquí, bueno, pues los ejemplos utilizando el First Party Data para crear el grafo de identidad, pero no nos olvidemos de que teníamos pues otro reto por ahí pendiente, ¿no? Y era el de la desaparición de las Third Party Cookies. Situación, bueno, pues antiguamente en el Internet abierto éramos capaces de conectar anunciantes con publishers a través de las third party cookies. Si una persona se metía en una página de un anunciante, vamos a decir de Samsung, por ejemplo, y luego se metía en el mundo, pues podíamos hacer un retargeting de esa persona en el medio con publicidad de Samsung. Sin third party cookies, sin advertising IDs, pues la situación se complica. Y no solo se complica el retargeting, sino que perdemos ciertas funcionalidades que teníamos antiguamente, ¿no? La atribución cross-canal o el frequency capping, sobre todo cross-publisher, ¿no? El que no te bombarden más de N veces cada vez que te metes a un medio con la misma publicidad. La forma de controlarlo era con las third-party cookies. Sin third-party cookies, pues se ha tenido que pensar en distintas alternativas. ¿Qué alternativas hay en el mercado actualmente? Pues se está trabajando en targeting contextual, en el tema de topics, en intereses, el fingerprinting, pero estas 3 estrategias ni son tan efectivas porque no son uno a uno como lo era el retargeting y bueno, algunas también son un poco dudosas en términos de privacidad. Luego nos encontramos con las soluciones basadas en ID. Y estas son un poco en las que me quiero concentrar, ¿no? Que son las soluciones basadas en IDs. Lo solemos llamar IDs universales, aunque bueno, lo de universal es un poco ambicioso. Normalmente hay un ecosistema montado donde se tienen ciertos identificadores compartidos dentro del ecosistema para poder realizar ese match, ¿no? entre marcas y medios. Hay generalmente 2 tipos
las que he puesto aquí PII, que son las basadas en datos personales. Generalmente el dato es un mail hasheado. Y las basadas en identificadores de red, ¿vale? Y en este caso, en España tenemos la solución UTIC, de la que nosotros somos el proveedor tecnológico, y que están basadas en identificadores de red de las telcos, ¿vale? En este caso, no es un correo electrónico, es un token que lo proporcionan las telcos, que nos permite ubicar a ese usuario, esté en un anunciante o esté en publisher, siempre y cuando haya dado consentimiento. De hecho, ambos tipos de soluciones, vemos aquí un poco de diferencias, están basadas en consentimiento. Si habéis escuchado a la gente de UTIC, veréis que el consentimiento está en el core de su proposición, el tener el consentimiento explícito del usuario para utilizar esta solución. En el caso de las soluciones basadas en PII, se requiere autenticación del usuario. El usuario tiene que hacer login, si no, no lo puedes ubicar en el ecosistema. La ventaja de las soluciones de red tipo UTIC es que no hace falta una identificación porque estás identificado al estar en una red móvil. En el caso de las PII, es independiente del proveedor de red, obviamente. En el caso de las telco, pues no, y lo que necesitas es tener alcance. No valdría una solución universal en la que solo estuviera Vodafone. Y ese es el motivo por el que las telcos se han aliado para dar una solución que dé alcance, ¿no? Y bueno, es no solo en España, sino que sea un alcance europeo, y por eso están involucrando pues, todas las telcos europeas. ¿Se restablece la identificación después de la eliminación de las cookies? En el caso de PII, no. Si el usuario elimina las cookies y no se autentica de nuevo, se pierde la identificación. En el caso de los IDs de red, sí. Como no hay necesidad de autenticación, se restablece fácilmente. En el caso de UTIC, cada 90 días se pregunta al usuario si quiere volver a renovar esos permisos. ¿Y es seguro anti-tracking por parte de terceros no deseados? En el caso de PII, pues depende de la solución. En el caso de los IDs de red, sí es seguro, porque los identificadores se van actualizando. No te sirve de nada hacer tracking porque a las 24 horas ha desaparecido. Entonces, bueno, vemos por un lado dos mundos un poco distintos pero complementarios. El mundo, tu mundo de tus medios, de tus clientes, de tus datos de first party, que si le quieres sacar el máximo partido y no perder alcance, la estrategia pasa por tener la identificación, tener un grafo de identidad. Y luego vemos que si quieres unir esa información a lo que hay en el ecosistema, necesitas una solución como las que hemos mencionado, que te dé acceso, ¿no? que te conecte al ecosistema. Y ahí nosotros, pues obviamente nuestra recomendación es ir con una solución de identidad de red telco. Y ya, bueno, pues la estrategia definitiva es conectar ambos mundos, ¿no? Que tú tengas, por un lado, tu estrategia de first party, que tengas tus grafos conectados a ese mundo telco. Y esto es cómo se hace esa integración y qué ventajas trae tanto para tus datos de first party como para la conexión con el ecosistema. Bueno, podríamos tener otro webinar. De hecho, en Demexco vamos a hacer un workshop dedicado exclusivamente a cómo conectar tus datos de first party con el ecosistema, con lo cual os invito a los que vais a estar en Colonia en septiembre a que os acerquéis y bueno, y atendáis a nuestro workshop. Y para terminar, pues contaros que he ido bastante rápido utilizando un montón de temas, de estrategias, y bueno, si queréis ampliar información, si os interesan estos temas, queréis saber más sobre el panorama regulatorio que está ocurriendo, qué tipos de soluciones hay, podéis entrar en laacademytibaro.com. Registraros, es gratuito y tenemos ahí un e-learning bastante extenso al que podéis acceder y podéis tomar el curso y aprender un montón de estos temas de resolución de identidad. Y ya, bueno,
pasamos a las preguntas. Si tenéis más preguntas, si no os apetece hacerlas ahora, si os viene más tarde, no tengo ningún problema. Me mandáis un correo a esta dirección de aquí o contactéis conmigo por LinkedIn. Y si queréis que hagamos un business case con vuestro caso particular, si es un publisher, un e-commerce, un grupo y queréis ver qué beneficios podríais sacar al implementar cualquiera de estas estrategias, casos de uso que hemos comentado y ver en vuestro caso concreto qué potencialidad tendría la resolución de identidad, pues también me contactáis y encantada de hacer una sesión con vosotros y resolver vuestras preguntas. Y si os parece, pues pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Creo que las tenéis que mandar por donde pone questions and answers. Aún así iré mirando el chat por si alguna pasara por ahí. Pregunta clásica. Me parece muy interesante, hay compañeros míos que por los compromisos no han podido asistir. ¿Vais a compartir el webinar? Sí, aunque esta pregunta es más para Paula. Yo sé que los lunes, si no me equivoco, comparten con vosotros la grabación del webinar y me parece que está en YouTube también. Si no os llegara o si queréis compartirlo con otra persona, si queréis una sesión one-to-one, me escribís, no hay ningún problema. ¿Podrías comentar cómo va a afectar la desaparición de las cookies a esta identificación y seguimiento del usuario en e-commerce? Pues creo que ya lo he comentado más o menos. ¿Cómo va a afectar? Bueno, pues en primer lugar, en un e-commerce, vosotros también hacéis publicidad en medios y lo que comentaba antes, afecta en 3 puntos. Lo primero, el poder hacer retargeting. Si tú a esa persona la pierdes en el ecosistema, no le vas a poder hacer retargeting. El controlar cuántas veces le llega a una persona vuestra publicidad y luego temas de atribución, que esto preocupa muchísimo también porque se pierden en las third-party cookies. Obviamente también, ¿cómo afecta esto? Pues que la gente intenta buscar alternativas y no todas las alternativas son siempre legales, por lo menos en Europa. Nos encontramos con multas, con casos en los que se ha infringido la ley de protección de datos y entonces esto en general produce bastante desasosiego a los e-commerce, a las marcas, porque tienes que tener una buena estrategia para no infringir las leyes de protección de datos, con lo cual es muy importante la gestión de los consentimientos, que va muy de la mano al tema de los grafos de identidad que os comentábamos. Todo lo que pasa por un grafo de identidad va registrado, si hay consentimiento, si no hay consentimiento, y es otra de las ventajas que tiene tener un grafo, ¿no? Que al final muchas veces acabáis perdiendo un poco el control de los consentimientos que tenéis de los usuarios. A ver, por el chat también hay alguna preguntita más. Dice, pero el comprador online se identifica de alguna manera para el pago online, por tanto los datos se pueden obtener de alguna manera. Efectivamente, el comprador online, cuando efectúa la compra, tiene que dar los datos, la tarjeta, quién es, a dónde le tiene que llegar. Lo que hablamos es en el proceso en este funnel y en el proceso desde que el usuario se interesa por algo hasta que realmente compra y te da esos datos, a veces se pierden por el camino. Tú empiezas, y pongamos un caso muy típico, el de buscar un vuelo. Empiezas buscando un vuelo, te pones a reservar, pero tú aún no has dado tus datos, tú los das al final de ese proceso de reserva. A veces, y lo que ocurre es con los números que hemos visto, es que hay ciertos usuarios que en ese proceso de reserva ni compran ni te dan los datos. Y ahí tenéis las manos un poco atadas, porque es como, bueno, tienes este usuario y cómo lo recupero. Y eso es ahí donde podemos ayudar, ¿no? Si somos capaces, por cualquiera de esas otras estrategias que os comentábamos antes, de identificar a esa persona, le puedes mandar ese correo de recuperación de carrito y a lo mejor, bueno, pues ha dejado el proceso simplemente porque han llamado a la puerta para darle un paquete de Amazon, ¿no? Y ya se ha olvidado.
Entonces te permite llegar a ese cliente que de otra manera no podrías llegar porque no sabes quién es. Obviamente cuando alguien se loga, pues ya lo tienes identificado, pero lo que hablábamos que no se loga todo el mundo. ¿Qué impacto es que estén teniendo las soluciones de social login? Por ejemplo, siempre he tenido mis dudas sobre si son plenamente válidas de cara a la GDPR. ¿A qué te refieres con social login? Meterte, por ejemplo, con tu usuario de Facebook y con la cuenta de Google o Facebook. Eso, correcto, afecta en el momento de... Claro, obviamente, esto es lo de siempre, consentimientos. Tienes que saber a quién estás dando tu consentimiento. Para el tema de retargeting en Walled Gardens, si tú utilizas las mismas cuentas que tiene registrado Facebook, tiene registrado Google, pues obviamente las match rates suben. Hay veces que tú utilizas una cuenta para logarte en Facebook y otra cuenta para logarte en tu e-commerce. Ahí es más complicado que hagan match si no tienes esas cuentas registradas o asociadas a la misma persona. Obviamente, cuando haces estas identificaciones, pues lo que hay que estar seguro es que los consentimientos están bien dados. Hay muchas veces que se comparten datos, no nos leemos normalmente las cookies y lo que ocurre es que hasta ahora estábamos dando datos sin saber a quién llegaban. Entonces, el objetivo de estas soluciones que os hablaba también basadas en identificadores universales como las de Telco o las de PII es hacer un poco frente a estos walled gardens que al final se están quedando con toda la cuota de mercado, porque al final, por estas estrategias que comentas tú, se están quedando con los datos de los clientes, ¿no? Y al final devuelven muy poquita información a las marcas. Entonces, es una manera de salirse de los walled gardens, de tener además mejores precios, porque los walled gardens son mucho más caros que los medios normalmente, y al final vosotros como e-commerce pues sois los que tenéis que decidir qué tipo de login hacéis y qué tipo de consentimiento recogéis de los clientes. Digo que nosotros apostamos por las soluciones no basadas en walled gardens. No sé si hay alguna pregunta más. No veo nada más. Pues yo creo que si no hay más preguntas, Paula, podemos cerrar la sesión. Os agradezco muchísimo vuestro tiempo, que hayáis atendido al webinar de hoy. De nuevo os invitamos a Demexco a que participéis, a que vengáis a vernos, a que paséis por nuestro stand. Y nada, os deseo muy buen verano, muchísimas gracias y cualquier duda que tengáis, por supuesto, encantadísima de resolverla, bien por LinkedIn, bien por correo y nada más. Muchas gracias a todos.